Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en mi canal. Les tengo un nuevo challenge ahora, gracias a Flutter Argentina que me etiquetó en Twitter, a Marcelo, gracias por traernos este challenge. Preguntaba sobre, ¿es posible hacer esto en Flutter y cómo podemos hacerlo, no? Es una selección, esta es una pequeña demo de una selección de skins, de colores de un dispositivo que permite cambiar de una forma animada, ¿no? Haciendo un splash en forma circular, ¿no? ¿Se puede hacer esto en Flutter? ¿Cómo lo podemos hacer? No es tan complicado como parece. Si detenemos un poco el video, podemos apreciar que hay una imagen encima de otra y simplemente va apareciendo nada más, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo hacerlo conforme avance el video. Gracias porque ya somos más de 800 suscriptores. Sigan compartiendo este video, comenten, denle like y suscríbanse al canal. Esto ayuda para seguir creando contenido. Vamos a empezar rápidamente. No tenemos nada, un container vacío. Empezamos con un scaffold. Ya está, estoy en el modo dark, por eso se ve oscuro. Para comentarles que lo que tengo son las imágenes ya cargadas aquí. Si entro aquí a blue, green, orange, tengo aquí las imágenes ya precargadas en los assets. Y tengo una clase aquí, TheBrandSkin, que maneja el nombre, el color, la imagen. Y he creado un array de skins, ¿no? TheBrandSkins, donde tengo ya cargadas las imágenes, ¿no? Esto para darles una bonita presentación, un bonito challenge, que no se vea tan vacío, porque si no lo podía haber hecho con simplemente colores y cajas, pero no iba a ser tan bonito, ¿no? Así que ya que tengo esto cargado, vamos a implementarlo. Entonces empezamos partiendo la pantalla en dos. Voy a ponerle primero un título, bar, voy a usar title. Text, vamos a ponerle the brand skin selection. En body veo que hay un column para partirlo en dos y voy a darle expanded child. Voy a usar un placeholder aquí para temporal y otro expanded aquí donde voy a poner un column aquí. ¿Por qué column? Porque veo que hay un título y están los colores abajo, ¿no? Entonces para el título voy a poner un text aquí. Voy a darle un estilo quizás. Style, voy a usar uno que ya viene en el tema. Puede ser un text theme. Headline 4. A ver. Ya está. Title. Sí, puede ser. Y voy a darle un color blanco. Copy with colors white. Ya está. ¿Y qué más? Y ya empiezo con los colores, ¿no? Entonces aquí yo creo que haría un expanded de un grid view. Voy a aprovechar un grid view builder ya que tengo los colores en un array. Así que aquí iría context index. Voy a retornar el widget, no hay nada todavía. Y aquí iría un sliver grid view grid delegate with fixed cross axis count. Wow, que es demasiado grande este título. Cross axis count, vamos a hacerle que sea 4 elementos en 4 columnas. Y vamos a crear el botón, ¿no? Vamos a crear un botón aquí, un widget. No voy a clonar ese botón porque se ve feo, así que voy a crear mi propio botón, skin button. Tengo en la mente un botón ya. Decoration. Vamos a hacer un box decoration. Voy a decirle que sea shape circular. Box shape circular, circle. Border all. Color white le voy a poner, como estoy en fondo negro, y que tenga de ancho 2, ¿no? Width. Y dentro de esto voy a poner un box decoration, puede ser. Aquí, child, no, un decorated box, porque solo me interesan las propiedades del decoration, box decoration. Y aquí voy a ponerle color rojo nada más para probar. Y en shape puede ser un box shape circle también, porque quiero un botón circular, ¿no? Entonces ya tengo mi skin button y aquí le voy a retornar, ¿no? Pum. Y estamos, ¿no? Tengo infinitos porque no le he puesto un límite, ¿no? Entonces voy a ponerle en item count, va a ser el skins.length. No tengo. A ver, vamos a ver. Skins.length debería ser, ¿no? Tengo que importar skins primero. Ya está. Length. Ahí está. Y aquí me va a salir... No, está bien, ahí va a limitar el tamaño. Y ahora sí, son 8 nada más, ¿no? Entonces está bien. Voy a darle un poco de espacio, a ver. Cross Axis Spacing 10 quizás. Main 10.
Ahí está, se está viendo bien. Voy a darle quizás un padding. ¿Puedo darle padding aquí? Sí, a ver. All 10. Ahí está. Creo que están mucho mejor estos botones, ¿no? Voy a darle un padding de 20 para que sean más chicos. Y acá 20 y 20. Ahí está. Creo que ahí quedan los botones, ¿no? Entonces voy a pasarle aquí el skin. Skin. Skin, está bien. Sí, skin. Estoy pensando ya en cómo lo vamos a implementar. Le paso el skin porque ya tengo skins.index. Y le voy a pasar si está seleccionado o no. ¿Ya? Ok. Selected si... bueno, esto todavía porque no tenemos cómo está seleccionado, ¿no? No sabemos, no podemos saber cómo está seleccionado. Skin, ya, skin. Aquí voy a crear mi atributo. Skin, the brand skin. Skin. Constructor. Constructor arriba. Y ¿qué más? Aquí puedo pintar ya el color del botón. Acá le puso rojo, pero puedo usar color.skin.color, ¿no? Porque me trae un hexadecimal aquí. Y ya está. Ya estamos, ¿no? Ya tenemos los colores. Ahora voy a darle un inkwell aquí. Inkwell. Y voy a pasarle el OnTap. OnTap que debería enviarle desde arriba, ¿no? Aquí estamos. OnTap. Final void callback OnTap. Y ya está. Recibe un OnTap. A ver, vamos a ver. No hace caso porque no le estoy pasando nada. Si le pongo OnTap y le pongo un método vacío, vamos a ver. Ahí está. Pero no me gusta. Así que voy a darle a Linkwell un... El Linkwell no tiene shape, ¿no? No tiene shape. Pero le puedo dar un border radius, ¿no? Border radius circular. Y le voy a dar 20, a ver. Tendría que calcular para que sea el mismo diámetro o que sea igual que el círculo del botón, ¿no? No, creo que voy a darle 35 para que se vea un poco el splash. No, perdón, 20 para que se vea el splash, ¿no? Ok, ya tengo el acción. Ahora vamos a decirle cómo guardo el seleccionado, ¿no? Estoy en un stateless, no voy a poder aquí, ¿no? Así que voy a cambiarlo a stateful rápidamente. Y ya está. Voy a crear una variable aquí que se llame dbrand skin current. Y otra que sea el past, ¿no? El pasado, ¿no? Para como primera vez voy a inicializarlo con el primero. El primero va a ser el current y el pasado de los skins, de la lista de skins. First. Voy a inicializarlo así. First. Y lo que voy a hacer es que cada vez que seleccione este botón, que va a ser los colores, voy a cambiar el que está el que está seleccionado, ¿no? Entonces voy a crear un método onButtonSelected, onSkinSelected, voy a crearle onSkinSelected y voy a pasarle el skin, está bien, index, ¿no? El que he seleccionado. Voy a crear este método aquí, void, el dbrand skin. Y lo que voy a hacer es setear a current, le voy a decir skin. Y aquí al pasado debería darle, aquí es donde debería ser la animación, ¿no? Y luego al pasado darle el current que es actualmente, ¿no? Vamos a hacer esto, un set state, solo para probar lo de los botones. Ok, current va a ser el skin, el que estoy seleccionando. Y ahora sí puedo crear un método aquí en el botón para saber si está seleccionado, ¿no? Selected. Si el current, voy a comparar por los colores. Current.color es igual al skins index al que estoy mostrando .color, entonces está seleccionado, ¿ok? Voy a crear simplemente la variable boolean aquí. Final bool selected. Y voy a decirle cómo podemos marcar si está seleccionado. Puede ser por los bordes, ¿no? O sea, si está en selected, voy a hacerle que sea false por defecto. Si está en selected, a ver, vamos a probar. Si está en selected, que el borde sea 5, si no 2, si no 1. A ver, vamos a probar. Ahí está. Ahí ya puedo saber, se ve cuál está seleccionado y cuál no, ¿no? Entonces ya tengo el color seleccionado. Está bien ahí, sí. Si le pongo negro, ¿se vería mejor o no? No, se ve feo. Con white está bien, ¿no?
Aquí con 1 y si está seleccionado le voy a dar más todavía. Así, para que se aprecie bien, ¿no? Qué botón está seleccionado. Entonces, ya tengo el current seleccionado. Ahora, ¿cómo hago esa animación? Primero, la magia del stack, ¿no? Aquí en la parte superior voy a crear un stack. Y voy a crear un positioned field donde voy a poner la imagen del que está seleccionado. Vamos a probar con el current image. Y le voy a poner box fit o fit, box fit cover, ¿no? Para que cubra todo. Vamos a ver qué sucede si hago esto. Vamos. Salió error. ¿Qué pasó? Visible for null. No puede cargar el asset porque está mal la ruta. Hice una actualización y voy a cambiar. La ruta está en dbrand. No es color selection sino dbrand skin selection. Así que voy a cambiar rápidamente esto por skin. No lo cambié. Ahí está. Ya está. Veamos, ahora sí. Y a ver si me sale el error ahora. Voy a salir y entro. Y the brand color selection. Skin selection. Sí, está bien. Y dice que no está cargada. No puede cargar color selection. Ya, lo que pasa es que esta variable es como si fuera una variable global. Así que tengo que hacer un hot restart, ¿no? Ahora sí. Ya está. Si yo cambio la imagen, está perfecto. Pero este no es el reto, ¿no? El reto es hacerlo de una manera bonita, animada, ¿no? Así que fíjense lo que estaba pensando. Miren, si yo pongo encima, voy a poner, estoy en el current es el primero, ¿no? El first ahorita. En el pasado le voy a poner otro, voy a ponerle last, el último, ¿ok? Entonces last pasado tiene el último, que viene a ser este color, el plomo. Y vamos a poner entonces un positioned encima de eso. Y voy a poner no el current sino el last aquí. Last. ¿Cómo le puse? Past, perdón. Se está viendo el pass. El pass es que no está inicializado de nuevo. Ya, estoy viendo el pass ahí, ¿no? Como ustedes ven, el pass es el último, que es este botón, ¿no? Y el current es el primero, ¿no? En realidad los dos están en la pantalla, pero el que está encima lo está tapando, ¿no? Que es el pass, perdón, el pasado. Miren qué pasa si yo le agrego aquí un top 20. Ven que estoy moviendo el elemento de encima hacia abajo. Entonces si le agrego un 50, se está visualizando el otro elemento, ¿no? Que es el current, ¿no? El que está atrás, ¿no? Entonces ahí ya más o menos puedo jugar con qué elementos voy a visualizar. Solo falta el efecto nada más de la aparición, ¿no? Entonces aquí entra a tallar el clip path y el animation controller, ¿no? Miren, vamos a usar clip path aquí para cortar la imagen. ¿Sería del current o del past? Yo creo que el past iría atrás y el current iría adelante, ¿no? Entonces vamos a cambiar esto. Past, el current es el que va a aparecer con ese efecto, ¿no? Así que rápidamente un clip path puede ser, clip path y un clipper. Tengo que implementar mi custom clipper. Vamos a implementar el class skin clipper. Voy a ponerle extend custom clipper que sea un path. Y me pide implementar ciertos métodos. Y le voy a decir que sí corte. Siempre. Y aquí es donde tengo que implementar qué corte voy a realizar, ¿no? Bueno, ustedes vieron que el corte es circular. Vamos a ver el video. Es un corte circular, ¿no? Ahí hace la aparición circular. Entonces le voy a hacer un corte circular. Sencillo. Path. Voy a crear un path aquí. Voy a retornar ese path. Pero aquí voy a decirle que haga un add oval, ¿no? Un círculo, ¿no? ¿Qué propiedades tiene esto? ¿O qué me pide? Un rect, ¿no? Rect from center, ¿no? Desde el centro. Aquí from center y en centro me pide un offset. Vamos a darle el centro justo del tamaño que tengo, ¿no? Del espacio de arriba. Bueno, ya tengo el size, ¿no? Entre 2. Y el height entre 2, ¿no? Aquí ya tengo el círculo. ¿Qué más me pide? Y el rec from center. Y me pide el ancho y el alto del corte, ¿no? Width. Vamos a decirle que corte la mitad. Igual para el height.
la mitad, ¿no? Entonces vamos a meter este clipper ahí. Y ya está. Ahí está. ¿Vieron? ¿Qué está pasando? Que el current está encima, pero está con un corte de la mitad circularmente. Y el elemento de atrás sí está mostrándose completamente, ¿no? ¿Qué pasa si yo corto, digamos, la tercera parte nada más? Se ve mucho menos, ¿no? Entonces la cuarta parte. Y si corto menos, ven que va agrandando, ¿no? Entonces ya saben más o menos por dónde va. Necesito un porcentaje de corte, ¿no? Y esto lo puedo controlar con un animation controller, ¿no? Aquí le pongo un with single ticket provider state mixing para la animation. Creo mi animation controller. Aquí controller. Creo en el init state. Implemento mi animation controller y animation controller. Besync this duration. Vamos a hacerle que sea milisegundos 600. Ya está. ¿Y qué más? Ahora, ¿cuándo hacemos la animación, no? Ya, cuando le doy tap al botón, el current va a ser el actual que estoy seleccionando. Y voy a iniciar la animación forward desde 0. Cuando acabe la animación, lo que voy a hacer es que el que era current va a ser el pasado ahora. Entonces aquí el past va a ser el current, ¿no? Aquí. Y actualizo, ¿no? Ya que tengo la animación ahí corriendo, lo que debo hacer es simplemente escuchar esa animación donde aquí en el clipper necesita recibir qué porcentaje de la animación está corriendo. Así que aquí podría ser un animated builder. He cortado lo que tenía ahí. Builder context no me sirve. El child tampoco. Ya está. Y aquí el animation va a ser el controller. Y el clipper necesita recibir qué porcentaje de la animación va. Ustedes saben que la animación va del 0 a 1 por defecto, porque no he cambiado los valores, ¿no? Si entramos aquí al lower bound animation, el lower bound es 0 y el upper bound, ¿no? Son los límites, ¿no? Del 0 al 1 en 600 milisegundos, ¿no? Entonces aquí le voy a pasar el valor. Y simplemente creo el percent aquí. Double percent. Y vamos a... percent o ¿qué sería? Un valor de la animación, ¿no? No necesariamente es un porcentaje. Y lo único que vamos a hacer es multiplicar este percent por el width, ¿no? Y por el height. Vamos a ver. Y cayó porque el animation se creó en el init state y no tengo. Vuelvo a entrar, ahora sí. Vamos a probar cambiando. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Complicado? Para nada, ¿no? Entonces tenemos ese efecto, ¿no? Y ustedes ven aquí, ya casi estamos finalizando con esto, ¿no? Solo que aquí no necesariamente inicia el círculo del centro, ¿no? También veo que inicia de los costados, ¿no? Costados, izquierda, de abajo también, ¿no? Y nosotros estamos solo haciéndolo del centro. E incluso está muy lento, ¿no? Así que voy a ponerle más rápido. 500 milisegundos. Como está en el init state necesito reiniciar. Está bien. Veo que no se está completando completamente, ¿no? Mira, cuando llega el 1... Vamos a ver cuál es el corte del 1. Cuando llega el 1 la animación, ¿no? Esto sería 1, ¿no? ¿Sí? No se completa todo, ¿vieron? Eso es porque está completando solamente el círculo, así que necesito darle un poco más. Esto debería ser 1.5 o más todavía, ¿no? 2.5, digamos, ¿no? Para que pueda completarse completamente, totalmente, digo, ¿no? Aquí ya no se aprecia, pero vamos a cambiar los límites para eso, porque estaba por defecto en 1. Así que vamos a cambiarle el límite upper bound. Vamos a decirle que sea 2.5 el límite, que ya no vaya hasta 1, sino hasta 2.5. Entonces salgo, vuelvo a entrar y ahí está. Ahí está mucho más fluido, ¿no? Sí se ve. Y ahora, ¿cómo hacemos ese corte de otros lados, ¿no? Como para finalizar y para que quede bonito, ¿no? Creo que está más bonito que el otro, ¿no? Los botones, vean que se ve mucho más. Ah, no hemos cambiado el title, ¿no? El title. Necesitamos actualizar esto. ¿Qué tan complicado es esto? Simplemente le pongo el
current.name, nada más. Ya está. Fácil. Ya, entonces vamos a cambiar ahora. Vamos a hacer unas validaciones también porque me he dado cuenta si yo cambio rápidamente como que... Aunque esto está bien, ¿no? Que cambie rápidamente, sí. Vamos a hacer... ¿cómo hacemos para que varíe desde dónde va a iniciar el círculo, ¿no? Esto es sencillo, simplemente tenemos que fijarnos en el centro, ¿no? Yo estoy usando el centro del círculo ahora, el width entre 2 y el height entre 2. ¿Qué pasa si al width le doy 0? Este es 0, 0. 0 en X y 0 en Y. Si yo le doy 0, 0 va a iniciar de aquí el círculo, miren. Voy a comentar esto. Y aquí. Está. Miren, ¿ven? Entonces ya sabemos cómo hacer la animación que inicie de ahí, ¿no? Si quiero que inicie de la derecha arriba, ¿qué sería? X todo el width y sería 0, ¿no? Y aquí 0, X todo el width y 0, ¿no? Grabo y ya está. Entonces ya sabemos el patrón, ¿no? Esto ya está fácil. Lo único que necesitaría decirle es quizás agregar una propiedad más que ha faltado aquí en dbrand skin. Lo agregamos rápido para que quede bonito, ya. En this alignment center mejor. Y voy a copiarme el atributo alignment aquí. Center voy a poner el alignment, sí. Y por defecto le voy a poner alignment que tenga un valor por defecto que sea center. Y vamos a ponerle algunos cambios aquí. Por ejemplo, al orange vamos a ponerle center que sea bottom left, abajo izquierda, ¿sí? Aquí yellow que sea de abajo centro, puede ser, no, abajo derecha, para que varíe. Al green top center, aquí sky blue right top right, ¿sí? Kind of purple bottom center. Y al último, al otro lo dejamos center. Y aquí que puede ser un left. Bueno, ya se me olvidaron ya. ¿Qué más sigue, no? Right, puede ser center right, algo así. Ya tengo los valores, tengo que hacer un hot reload porque he cambiado las variables que están en global. Y solo me falta hacer las validaciones, ¿no? Así decirle aquí, tendría que cambiar el center, ¿no? Sacar el center en una variable, así. Y bueno, tendría que poner un offset center y validar, ¿no? If tengo el skin aquí, no tengo el skin, así que necesitaría pasarle el skin. This skin, final skin, dbrand skin. Y aquí le paso el ¿dónde estoy? Le pasaría el current, ¿no? Que sería el current nada más, que es el actual. Entonces, si skin.center es igual a alignment. Que tendría que hacer las validaciones de todos, ¿no? Pero bueno, lo hacemos ya para acabar bonito el challenge, ¿no? Con Swift creo que sería con un switch, perdón, ¿no? Un switch skin center y acá implemento el case alignment.bottom center. El center primero tendría que ser acá hago un break y hago un center igual a que sea la mitad, lo que ya tenía implementado al inicio, así. Y que me sale error switch alignment no puedo escribir, no puedo comparar alignments, ¿no? Ya, caballero, con un if nada más. If es igual alignment center, entonces center va a ser igual a esto, ¿no? Else, y copio esto, if vamos a hacer varios copy paste, esto es lo más aburrido. Center, bottom center, que sería un abajo centro, que sería centro está bien, y acá sería side height, todo. Aquí que sería bottom left sería 0
y bottom, no, sí, bottom left 0 y height a la izquierda, ¿sí? ¿Qué más? Bottom right sería todo width y height. Si entienden más o menos esto, ¿no? Ya es la parte más sencilla. Bottom right center right sería, ¿cómo sería el centro a la derecha? Sería todo width y height entre 2, está bien. Top right sería todo width y 0. ¿Qué más? Ya estamos finalizando. Top center sería width entre 2 y 0, está bien. Y por último, no sé si ya hice top left sería 0 y 0, ¿no? Entonces ya tenemos el center, simplemente hacemos un hot reload y probamos. Boom, boom. ¿Qué tal? ¿Quedó o no quedó, gente? Creo que quedó, ¿no? Entonces, challenge superado. Gracias de nuevamente Flutter Argentina por etiquetarme en el tweet y poder implementar este challenge, ¿no? Creo que ha quedado bonito. Así que voy a publicar este challenge en el grupo de Facebook y también en Twitter. Y agradecería que hagan retweet y compartan este video para seguir creando más contenido para ustedes, ¿eh? Eso fue todo y nos vemos en el siguiente video.